invitado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Bueno, estamos en Radio Qué Buena 92.1 FM desde el quinto piso del Centro Comercial Guadalupe Plaza en Dos Quebradas, en redes sociales igual para Colombia y el mundo y en alianza con Risaralda TV a esta hora de la mañana. Nuestro invitado en este momento es el administrador público, asesor en administración pública, pensionado, Carlos Alberto Velázquez Echeverry, autor del libro Dos Quebradas 50 años, Memoria Histórica, y ahora también del libro Dos Quebradas 50 años, Historia Política y Electoral, 1972-2022, dice crónicas políticas, referentes electorales, estadísticas. Es un nuevo libro del doctor Carlos Alberto Velázquez Echeverry. Doctor Carlos, bienvenido, buenos días. Buenos días, doctor Germán, buenos días a todos los oyentes, buenos días, Alvarito. Aquí compartiendo esta mañana con ustedes para hablar de un tema que yo sé que le apasiona mucho al doctor Germán Aguirre. Sin duda alguna, y les doy los buenos días al doctor Carlos Velázquez, es concejal de este municipio, como lo acaba de leer Álvaro. Él sí que ha sido un protagonista en la historia de este municipio y está recopilando toda esa información, cosa que yo creo que alimenta mucho el alma, el espíritu, la mente, Carlos, porque y ahora con este nuevo libro, recordar es vivir, Y lo hemos querido invitar nuevamente porque ya hablamos de este libro de los 50 años de Dos Quebradas, en el aniversario que recientemente celebró este municipio, medio siglo. Usted sigue escribiendo sobre Dos Quebradas, sigue escribiendo sobre su historia. Háblenos un poco de este nuevo libro que, entre otras cosas, usted lo había anunciado y muy juiciosamente ya ha terminado esta tarea. Sí, doctor Germán, ya habíamos hablado del libro 50 años de historia, de la historia de Dos Quebradas, hechos y protagonistas. Este es un documento nuevo que recoge no solamente los datos históricos, sino que recoge toda la parte política en los 50 años y la parte electoral con estadísticas. Aquí hay unas crónicas de lo que fueron los 11 procesos de mandatos populares, una crónica por cada una de ellas. En ellos hacemos unas referencias puntuales de cada uno de los gobernantes que llegaron en su momento después de las elecciones populares del año 1988. Recordamos a los que fueron gobernadores, recordamos a los que fueron diputados y presidentes de la Asamblea, a los que fueron concejales en todos los periodos, y en general hacemos un recorrido, los 50 años, de una manera cronológica de cómo ha sido cada proceso electoral, cómo ha sido cada mandato popular, y cómo han sido todos los líderes que en toda la historia han tenido pues una relación con nuestra tierra. Entonces, eso es como un resumen general, doctor Aguirre, de todo lo que hemos querido recoger de esa historia, no solamente histórica, sino política y electoral de nuestra tierra. Bueno, digamos que en el libro de los 50 años de historia político-administrativa de Dos Quebradas, ahí se hablaba también un poco de la parte electoral, de la parte política, pero digamos ahí fue como muy superficial, ¿cierto? Fue como muy de resbalón. Acá en este libro, usted, digamos, se concentra en contar la historia laboral, la historia electoral de Dos Quebradas, lo que es la historia política y electoral desde 1972 al año 2022. ¿Qué cree le quedó faltando a este libro en la parte electoral o cifras que no pudo conseguir? Pues ahí la registraduría no muestra cifras del año 88 para atrás, pero está toda la parte política, o sea, quiénes fueron alcaldes, quiénes fueron concejales, quiénes estuvieron como gobernadores, quiénes estuvieron de Dos Quebradas como diputados, pero particularmente la parte electoral se habla desde los mandatos populares y se habla como una crónica de cada uno de los espacios de gobierno que se dieron. El libro va a tener una parte directa por cada mandato, por cada alcalde, cómo se eligió, cuáles fueron como los puntos fundamentales que generaron la posibilidad de llegar allá. Por ejemplo, doctor Germán, si me lo permite, aquí contamos en el año 89 cómo nació, por ejemplo,
su primera alcaldía. ¿Por qué se gestó? ¿Cuál fue el efecto que generó ese proceso disidente que usted dio en el gobierno cuando estaba Carlos Augusto Betancur como primer alcalde y después cómo llegó a ser el segundo alcalde popular? ¿Quiénes fueron los concejales de ese momento y qué votación tenía cada uno de ellos? Carlos, recordemos, por ejemplo, los alcaldes que Dos Quebradas tuvo por nombramiento antes de la elección popular de 1988. ¿Quiénes estuvieron de alcaldes en este municipio? El primer alcalde fue el doctor Miguel Ángel Osa Vázquez, fallecido, que fue el papá de por mucho tiempo notario segundo Armando Osa Sosa. Sí. Estuvo Luis Alberto Sánchez, que también fue gerente de las empresas públicas de Pereira. Rolando Campos. Bueno, Luis Alberto todavía vive. Todavía vive, Rolando. Sí, señor. Sí, todavía vive Luis Alberto Sánchez. Rolando Campos, Fernando Jaramillo, no tengo conocimiento Campos, de ellos, no sé quiénes fueron. Augusto Ramírez González, un hombre muy conocido. Claro, el hombre que jugó un papel tan importante, Augusto, en la Copa Ciudad Pereira, en lo de la Villa Olímpica. La corporación deportiva. Okay. Luis Mario Montoya. Luis Mario Montoya también. Su papá fue director por mucho tiempo de la Defensa Civil en Risaralda. Víctor Armando Castellanos. Hoy, digamos, presidente fundador de la Casa de la Cultura, fue concejal, diputado. Víctor fue alcalde ¿en qué año? Miguel Ángel Osa fue alcalde ¿en qué año? En el 73 nombraron a Miguel Ángel. Sí, en el año 1973. Sí, o sea, después de... ¿Y el segundo alcalde quién fue? Luis Alberto Sánchez, que fue en el año 74. En el 74, o sea que duraban... No, muy poquito. Un año. Porque eran nombrados designados por el gobernador. Un año máximo duraban. Sí, duraban muy poquito. Después de Víctor llegó Orlando, que fue un hombre que estuvo alcalde 3 días. Orlando Restrepo Vázquez. 3 días. Ya fallecido nuestro gran amigo Orlando. O sea, lo nombró Carlos Arturo Ángel Arango cuando era gobernador, lo mandó para acá de alcalde, pero a los 3 días le llegó la gente a decir, él no puede. Y el gobernador lo llamó y dijo, váyase, qué hermano, que él está caliente. Eran más que todos los concejales. Los concejales y gente, claro, ellos reunieron gente y iban a llegar a la alcaldía pues a sacarlo de allá. Y como era de libre nombramiento y remoción directamente por el gobernador, pues claro. El recién fallecido, el doctor Rosendo Castaño. Luis Rosendo Castaño fue alcalde en el año 78. En 1978, rector del colegio Fabio Vázquez Botera durante muchos años. Rosendo también fue diputado. Y fue concejal. Y fue concejal de este municipio también. Sí, partió hace poco. Claro, Gentil Flores, no tengo conocimiento de él. Tampoco, la verdad es que no. Emory Manglio Vélez. Emory Valdés lo conocí, claro. Un líder del Partido Liberal. Y era muy de esa época de avanzada unidad liberal y todo eso. El doctor José Giraldo Duque. José Giraldo Duque, que fue también profesor en el colegio, fue mi profesor en el colegio Palo Sexto, abogado. 2 veces. Y fue 2 veces alcalde designado por decreto, liberal, también fallecido ya. Jaime Ceballos, pero no es Jaime Ceballos nuestro amigo. Nuestro amigo de los cementerios. El de los cementerios no es ese Jaime Ceballos. ¿Quién era ese entonces? No sé, doctor Aguirre, quién era. ¿Y fue alcalde en qué año? Fue alcalde en el año 80. En 1980. En 1980. Después le siguió pero Miguel. Entonces duró muy poquito. ¿Cuántos meses duró? No, muy poquito, porque el mismo año estuvo Miguel Vélez. Oh, claro. Que tenían el papá tenía una carnicería por aquí, por donde vive Marta Gil, aquí en Buenos Aires. Sí. O sea, Miguel Vélez, después Néstor Sánchez, fue un alcalde de 3 meses. Néstor todavía vive. Todavía vive. Yo lo vi la última vez aquí en Quintas de Jardín Colonial. Hasta en Quintas de Jardín Colonial. Por allá lo vi en estos días con el lío. Bueno, después de Néstor llegó en el 82 Diego Patiño. Néstor Sánchez, claro, también un gran amigo. Néstor estuvo muy poquito alcalde, creo que como 3 meses. El doctor Diego Patiño Mariles fue alcalde ¿en qué año? 82. En el 82, hoy representante a la Cámara. Sí. ¿Cuánto estuvo Diego Patiño de alcalde de Dos Quebradas? Estuvo un año porque llegó en el 83 Samuel Ospina Marín. Estuvo apenas un año, sí, es que eran alcaldes de un año. Sí, eran muy bueno, en el 83, ahí es donde yo me vinculo a la política de Dos Quebradas. En 1983, con Samuel Ospina Marín, yo venía ya del periódico La Tarde y de trabajar en Caracol. Claro, llegó Diego, llegó Samuel Ospina. Y después Samuel sí duró un poquito más. Samuel duró ¿cuántos años? Duraron un año, porque en el 84 llegó Alfredo Torres. Alfredo Torres Hurtado, en el 80, también fallecido, es notario de Dos Quebradas. Claro, es Jorge Eliezer Sábal Bedoya. Que es el actual notario tercero de Pereira hoy, y que había sido jefe de control acá en la alcaldía de Dos Quebradas, y también trabajó en la alcaldía de Pereira. Claro, y renunció para aspirar a la primera alcaldía popular y lo reemplazó el doctor William Franco, que fue entre septiembre y junio y mayo, 31 del año 88 fue alcalde William Franco Castañeda.
Esos fueron los Franco Castañeda. alcaldes. El doctor Jorge Eliezer Sabas también fue secretario de Educación del departamento. Sí, señor. O sea que fueron 20 alcaldes. Bueno, o sea que el último alcalde por decreto fue el doctor William Franco Castañeda. Acá estuvo con nosotros Sí. en la celebración de los 50 años, un hombre bastante juicioso. Ahora anda muy metido en el mundo del ajedrez, ¿sabía eso, no? Sí, sí, señor. Lo acaban de nombrar en la Liga Departamental de Ajedrez. Es un hombre muy Acá lo juicioso. vamos a tener, él es Un muy hombre muy juicioso, juicioso. muy juicioso. Entonces, digamos, Carlos, que ese es ¿cuántos alcaldes 20 por decreto? alcaldes. 20 alcaldes desde 1973 Hasta- a 1988. A 1988. O sea que eso es un tema de, ¿qué? De 15 años. Eso fue un tema, sí. Del 73 al 88. 88. En 15 años, 20 alcaldes. Fueron básicamente 20 nombres, pero Nombramientos. fueron 22. Porque usted sabe Hay que unos que repitió un repitieron. poquito Víctor y José Giraldo. Víctor y José Giraldo. Pero fueron repitieron. 20 alcaldes. O sea, por nombres fueron 20. O sea que un promedio como de 9 meses, no, 10 meses, yo Es creo. un promedio de 9 meses No, por 10 gobierno máximo. 9, 10 meses, cada 9, 10 meses cambiaban de alcalde por decreto, ¿no? Pero era un alcalde que dependía de... muchos de ellos dependieron del cacique del Sí, momento. no, claro, y en ese tiempo eran dos partidos, el Partido Liberal y el Partido Conservador. Totalmente. Dos Quebradas en ese tiempo era, digamos, más conservador que liberal, era como mitad y mitad, ¿no? Bueno, aunque después le dimos un giro a eso, ¿no? No, yo pienso que sí, pero, Sí. pero empezamos, o sea, eran 12 concejales. En ese periodo eran 12 sí. concejales. ¿Quiénes eran los concejales en ese momento, en esa época? Concejales para resaltar, por ejemplo, en los alcaldes por nombramiento, es decir, antes del 88, ¿quiénes habían sido concejales de este municipio que podamos recordar? Pues aquí están los del año 74. Nombrar algunas personas. Aquí están los del año 74. Aquí está. El primer consejo. Entonces aquí estaba don Bernardo López Pérez, don Guillermo Tavares, doña Irene Rojas de Ramírez, Jaime Giraldo García, fundador urbanizador de este municipio, Alonso Alzate Ospina, Gloria Gaitán Jaramillo, la hija de Jorge Eliezer Gaitán, Ajá. Hernando Díaz García, es que podían ser concejales y diputados Sí, señor. en ese momento. en varias ciudades, en varios municipios de Colombia. Gloria Gaitán fue concejal en muchos, En muchos municipios de Colombia. Claro. Y existían los suplentes. Sí, señor. Y es por eso era que Luis Carlos Galán fue diputado en la mayoría de departamentos de este país. Pero digamos, como eran suplentes, entonces venían algunas sesiones, pero normalmente pues asistían al suplente, ¿no? Pero se hacían nombrar por la figura. Bueno, Lilian Palacio de Alzate, Luis G. Duque Restrepo, Ujú. es Luis Gerardo. Luis Aldo. Está Ramón Vallejo Hernández, Gabriel Darío Londoño Bolívar, gran amigo, y don Roberto García García. Eran los concejales para esa época de 1974. Bueno, usted habla por acá, por ejemplo, las estructuras políticas y hegemónicas. Aquí habla Víctor Castellanos, Darío Estrada y Diego Patiño. Darío Estrada, un diputado de la Virginia, ¿no? Un diputado de la Virginia, porque yo contaba la historia, doctor Germán, de la milimetría política que manejaba Víctor Castellanos, que se daba el lujo de regalarle votos a Darío Estrada de la Virginia y a Miguel Piñeros de Santa Rosa, y él salía diputado. Concejales entre 1976 y 1986, una década. Una década. Durante esa década estuvieron de concejales, estaban acá también, aparece don Alfonso Alzate Ospina, Víctor Castellanos, Gloria Gaitán, Irene Rojas, casi que los mismos venían de antes, Sí. Jaime Giraldo, Bernardo Jaramillo Cruz, Bernardo López Pérez, don Castor Jaramillo Arrubla, Lilian Palacio de Alzate, Ramiro Velázquez Mesa, constructor de este municipio, Samuel Buitrago Jaramillo, Gabriel Londoño Bolívar, pero habían unos suplentes que eran Juan Montoya, Alfonso Escobar, Luis Ángel Arcila, Roberto Gutiérrez Cortés. Don Roberto era el del Japón. No, No, Alberto Campuzano, Luis Carlos Loaiza, Emory Valdés, Conismar Escobar Moreno, que murió el año pasado, Horacio Roldán, Benur Cortés Sepúlveda. papito. Papito está desde hace muchos años vinculado con Dos Quebradas Benur. Doña Colombia López de Olguín, que todavía vive, y Marco Fidel Ortiz, que todavía vive, ¿no? Don Hernando Díaz García, que ya como en Santa Mónica, si mal no recuerdo. Napoleón Hernández, don Fabio Osorio Quintero, el de Multiservicios. Estaba Norberto Guarín Castaño, de los Guarín de allí de la vereda de la Unión,
está también por acá Julio César Peña, Merardo León Ospina, de allí del sector de la Aurora, ¿no? Nardito, que tuvo una muerte muy trágica. Una muerte muy trágica, eso fue por allá en Buenaventura. Eso fue en la costa. En la costa, Bastante. en Sí, una lancha y en se una atoró lancha y... se Sí, una muerte muy trágica. Bueno, está con Ismar Escobar, Marco Fidel Zuluaga, don Gildardo Montoya y Jaime Montialegre. Bueno, digamos, Carlos, que aquí en este libro de la historia política y electoral de Dos Quebradas, usted hace un resumen. Aquí estamos todos los protagonistas todos. de la historia de Dos Quebradas, Todos. desde que se fundó como municipio hace 50 años hasta el día de hoy. Y hay una cosa muy particular, doctor Aguirre, es este tema. Este libro se cobra singular importancia, Aquí está el cacique de la historia. Cacique de la historia, Bernardo López El Pérez. único cacique reconocido como cacique. Cacique político. Usted que vivió la historia política sabe que fue un cacique. Bernardo López es un cacique. Bueno, Castellanos también fue un cacique. Sí, claro, pero fue, digamos, cacique, después, fue el cacique que arrancó, fue el que generó el proceso separatista, porque en la asamblea de él fue donde se dio todo el proceso de separación. Sí, de porque la usted gestión aquí independentista. habla de los jefes políticos Bernardo López y Víctor Castellanos. Es Indudablemente. que llegaron dos un momento personas- en que esos dos tuvieron que compartir el poder, porque llegó Bernardo hasta el año 84 como concejal y empezó Víctor Castellanos desde el año 77, porque fue alcalde en el año 77, y empezó a generar un liderazgo Víctor Armando Castellanos, que se encontraron los dos. Bueno, cuando yo le arrebato el poder a Avanzada Unidad Liberal en 1990, Sí, ¿cierto? Ahí me acompañó en ese proceso Bernardo López Pérez, porque había ya una rivalidad política entre Bernardo López y Víctor Castellanos. Bernardo López era, Víctor era de Avanzada Unidad Liberal, Sí. ¿cierto? Pero aquí también en Bernardo había el oficialismo el liberal. oficialismo liberal, El que oficialismo apoyaba liberal. mucho, creo que a Marisabel Mejía Era Marulanda, el a grupo Oscar de Vélez Marcabel, de Marulanda. Oscar. Nunca se separó de Oscar Bueno, Vélez, aunque pero Víctor, después aunque fue como- Víctor fue un hombre también Sí, claro. de Oscar Vélez Marulanda. Pero sí fue verdad, en el año 84, 86 se empezó a romper, en el año 84 empezó a romper esa jefatura única de Bernardo y comenzó a fortalecerse mucho la de Víctor, con todo ese grupo de amigos que llegaba Alfredo Torres, Roberto Galvez, Alberto Ríos, todo ese equipo que llegaba. Entonces, lógicamente, ellos compartieron el poder, pero ya en el 90, cuando usted llegó, empezó a destronarlo. Ahí fue donde se acabó Avanzada. Se Unidad alcanzó Liberal, avanzada. ¿cierto? O sea, lo remataron. Usted venían- lo remató en el año 92 con las elecciones del Venían- 92. Venían con una hegemonía de casi 17 años. Sí, claro. Bueno, Y, la mía duró cuánto. la suya duró 20. 20 años. 20 años. 20 años en el poder, pero 17 años efectivamente porque se empezó a desvanecer su poder cuando Claro. Pérez perdió. Cuando Guillermo Pérez pierde Perdió la alcaldía. con que Luz Urmeño Ensueño. era alcalde. Claro, pero usted siguió, o sea, aún en el poder de Luz Ensueño usted era senador de la República. Ah, sí, claro, teníamos ahí. Claro, la usted tenía un poder. representación en el Congreso Estuvo de la 20 República. años. Se arrancó en el año 90, doctor En el Germán, 90. y terminó en el 2010. Sí, señor. O sea, el líder político más reconocido por tiempo fue usted, doctor Germán Aguirre. Vea, hombre, qué honor tan grande. Hablemos de estos líderes políticos. ¿Sabe que me hacen recordar ustedes? ¿De qué? ¿Ustedes se acuerdan de un programa en televisión que había que se llamaba El pasado en presente? El pasado en Con presente. Ramón de Subiría y Abelardo Forero Abelardo Benavides. Benavides. Me están haciendo Con el acordar ustedes ahí. bastoncito ahí. Aquí los dos compartimos. Usted lo que está diciendo es que somos Abelardo Forero. No, lo que pasa- Ramón de Subiría. No, lo que pasa, Álvaro, es que... Pero, oiga, ¿Se van a pero- acordar? no, pero- Mucha historia. Pero Álvaro, vea, le voy a contar una historia. Pero andamos sin bastón. Vea, es que yo aprendí todo este Ese proceso. programa era muy bueno, Álvaro. Sí, claro. Era muy bueno. Mucha El pasado historia. y presente. Sí, sí, Mire, que- todo este Yo proceso no me lo perdía. todo este proceso estadístico se lo aprendí a él. Germán era un hombre que pasaban las elecciones el día de hoy y mañana a las 7 de la mañana estaba diciendo: Carlos, necesito que se vaya para la registraduría a recogerme toda la información Y política. hacíamos un análisis de puesto por puesto. Zona Claro. por zona. ¿Y aquí qué pasó? ¿Y por qué aquí subimos de votación? Y ¿Aquí por qué jugábamos, bajamos? ¿Aquí por qué jugábamos a la porra el día antes de las elecciones. Nos reuníamos casi siempre el grupo de amigos de Aguirre para decir, bueno, ¿usted qué cree que quiénes van a ser concejales y cuántos votos van a sacar? Y eso era muy preciso, era muy milimétrico porque, la porque equivocación teníamos era muy mínima, era muy mínima, sí. muy mínima. Bueno, hablemos de estos dirigentes conservadores que tuvo Dos Quebradas o que ha tenido Dos Quebradas en su historia. Para resaltar, ya hablamos de los dirigentes liberales, dos caciques liberales,
Bernardo López Pérez y Víctor Castellanos. Y Víctor Castellanos, sin que, hablando de caciques, pero el liderazgo político del liberalismo también lo incluye a usted. Pero como caciques ellos. Usted fue un hombre que Es decir, tuvo yo nunca muchísimo fui liderazgo. cacique. Para mí no era un cacique. No, Usted era un hombre y nunca quise ser cacique. con una modernidad impresionante en el manejo de lo político. Sí, porque Pero era- ellos eran caciques que imponían a dedo Todo. una cosa impresionante. Había hegemonía. Usted concertaba. Claro, ¿no? Y entregábamos, delegábamos. el No, poder. había una Y democracia se distribuía el poder. interesante. Mire, de aquí para resaltar, doctor Germán, es la falta, la presencia mínima de las mujeres en el Partido Conservador. Solamente se reconocieron a Lilian Palacio y a Colombia López de Holguín. Y durante el primer periodo, los primeros 15 años, el Partido Liberal tuvo solamente 4 mujeres en esos primeros 15 años. Margarita González, doña Irene Rojas, doña Irene Gloria Rojas. Gaitán y Berta Torres, la hermana de Alfredo La Torres. hermana de Alfredo Y Torres. por la Napo solamente Fabiola Delgado. O sea, 5 mujeres Bueno, en los digamos, primeros 15 años. ¿cuáles podríamos decir fueron los caciques del Partido Conservador en Dos Quebradas? Pues yo diría que el negro Alán. Héctor Enrique indiscutiblemente. Alán García fue un cacique, sí. Sí, fue un Era cacique. de unificación. De unificación y del mismo lado Ramiro Velázquez Mesa. No, No sería- como cacique, pero era del mismo lado de unificación. Era O sea, unificación, sí. Él era el jefe político. Era jefe político. Pero ahí sí. estaba él, estaba con Ismar. No, pero con Ismar era no era ospinopastranismo. con Ismar era ospinopastranista. Era de ospinopastranista, Jaime lo mismo Salazar que Robledo, Chaleco, que José Luis Cardona. que Don José Luis Chaleco. Cardona. O sea, reconocidos en el Partido Conservador. Don Carlos Alberto García en ese tiempo Sí, jugó claro. un papel muy protagónico. Claro. Pero era un concejal conservador, pero cacique, Héctor Enrique Alán. O sea, Ramiro fue cacique Ramiro, político. en Evelio Dos Quebradas. Zapata Evelio llegó a fue- tener una Evelio, representatividad en paz importante descanse. que después se le abrió Que Álvaro Evelio, Restrepo que y Evelio también era comenzó. unificación. Sí, claro. Y después se abrió Álvaro Restrepo que salió de las huestes de Evelio Zapata y siempre mantuvo el poder. En ese tiempo eran de- palabras mayores. palabras mayores, sí, eran palabras mayores. O sea que Mi buen amigo Álvaro. reconocidos jefes políticos del Partido Venga, Conservador Carlos, básicamente eran ¿por qué ellos. no invitamos acá en un próximo programa de estos para que hablemos de esto? Porque este libro es muy importante, porque habla de la historia política y electoral de Dos Quebradas. Y aquí está todo. Y qué bueno traer, por ejemplo, a un Chaleco, Sí, traer claro. a Alberto Ríos, traer, Sí. por ejemplo, al mismo Víctor, o traer a Álvaro Restrepo. Álvaro Restrepo es un hombre que conoce también muy bien la Sí, historia política de Dos sí. Quebradas. que Demasiado. Él llegó después, pero digamos se la conoció muy bien, se ha recorrido este Sí, municipio. sí, claro. Y a mí me gusta mucho Álvaro porque él le pone mucha suspicacia a veces a todos estos sí, comentarios, claro. estas cosas. Claro. Y eso es agradable. Eso ¿Les es parece Su- para la próxima semana? Podría Para que ser, lo estén, si Carlos me ayuda y podemos contactar y un grupo de amigos armar una tertulia acá, pero Álvaro, debemos separar un poquito más de Germán, claro, acuérdese claro. con- porque es Claro. que este libro es hablar de la historia y Dos Quebradas acaba de celebrar 50 Así años. que yo creo que lo estamos en llamo, un Carlos, momento- para que nos Sí, pongamos claro. de acuerdo. Sí, entonces. para Sí, que sí. hagamos una buena tertulia y hablen más ellos que Carlos y yo. Para ponerlos a No, ellos no, a que claro, opinen, es que a lo opinen que de tenemos eso. es que Porque explotar Carlos el- lo que nos está entregando acá es una guía. Sí, claro. Nos está entregando ya aquí un trabajo, que lo felicito, Carlos, porque aquí es un trabajo de compilación de todo lo que han sido esos resultados electorales año tras año en estos 50 años. Cómo se ha movido Dos Quebradas en su progreso, en su desarrollo y qué papel ha jugado o hemos jugado la clase política frente a lo que hoy es Dos Quebradas. Así es, así es. Que a mí me gustaría mucho, a mí en un futuro yo no le huiría a un juicio de responsabilidades políticas sobre la clase política existente que todavía pues sobrevivimos en Dos Quebradas, de qué se hizo, qué hizo cada quien en su momento cuando ejercimos liderazgo. A mí me gustaría mucho ese debate. Sí, por eso, si hoy me preguntaran a mí, dentro de este escenario, Germán, ¿cuáles fueron los protagonistas más importantes de la historia política? Yo diría que desde Bernardo pasó a Víctor, después de Víctor pasó a usted, y después de usted, el único que se conserva por lo menos es Diego Ramos. Sí, el actual Diego Sí, ha sido un líder. Diego, un hombre de 11 Sí. años en el liderazgo. Sí, Sí, entonces uno no puede desconocer que Diego sí, digamos que es políticamente arrancó en el digamos que es el 10, dirigente político de él arrancó en el 11, hacia los su últimos campaña años. política. De los últimos De años. los Él últimos ha años. sido el protagonista. De hecho, ha sido 2 veces alcalde. de Es este claro, un municipio. protagonista de la historia Indudablemente. política. Indudablemente. Ya lo habíamos hablado, Germán, de 355 concejales, 194 liberales, o sea que no era tan conservador. ¿eh? No, sí, sí. Y era 101 conservador. No, pero a mí me gustaría mucho, Carlitos, que hiciéramos un análisis, y le voy a poner esa tareita. Sí, Haga el análisis político de lo que era Dos Quebradas antes de mi alcaldía, antes de 1990. No lo haga del 88.
Hágala desde el 90, desde 1973, Sí. que nace Dos Quebradas, 1972, hasta 1990, ¿cómo estuvo porcentualmente la composición en el Consejo? Mirámosla por el Consejo. Ahí está. De liberal y, por eso, ahí está, de liberal y conservadores. ¿La Sí, tiene ahí? ahí está. Pero hagámosla hasta el 90, no hasta el 88. Usted la tiene hasta el 88, creo. Sí, pues es que lo Y pártala, o partámosla después del 88, al día de hoy, ¿cómo cambió el panorama? Sí, claro, pero aquí está. Porque le cuento que Ahora. aquí le torcí bien el pescuezo a ese tema de Sí. partidos políticos en Dos Quebradas. Claro, pero mire aquí, por ejemplo... Porque le voy a decir una cosa. Mire la composición del Consejo, por ejemplo, de 1992. Mire la del 990 y 92. Bueno, yo creo que eso lo podemos dejar, Carlos, para el próximo programa. Pero aquí está el 92. Porque sí podríamos hacerlo. fue su gobierno. Aquí, por ejemplo, ¿cuántos concejales liberales hubo? En su gobierno, cuando Sí, usted ganó, Cuando gané, eran 7 de avanzada, Sí. 3 de renovación de Unidad Liberal, 10. 5 de Partido Conservador y 2 independientes. ¿y cómo pasó el 92? Por eso, ese es 90... No. 90-92. Una cosa fue cuando yo fui elegido en el 90 y otra cosa es cuando entrego la alcaldía. Cuando llegó Silvio Ok, Mesa. cuando llegó Silvio Mesa, ¿Cuántos concejales eran liberales? Liberales. Bernardo López, Julio siga. César Ramírez, 2, Olivia Torres, 3, Humberto García, 4, Julián Chica, 5, Luis Ángel Arcila, 6, Alfredo Torres, 7, Alberto Giraldo, 8, Gustavo Acevedo, 9, Fernando Arias, 10, William Castaño, 11, William Franco, 12, Muy lejos del- 12. y de ahí para atrás, Carlos, 5 así. liberales. Eso. Arriba ese 5 micrófono. liberales. No, liberales no. Conservadores. O sea, eran 17. 12 12 liberales liberales con 5 conservadores. Ah, bueno, eso es lo que yo quería que mencionara, ¿no? Sí, aquí están. Es decir, liberalizamos ese municipio. Liberalizamos. Y en el año 77 fueron 16 liberales y un solo conservador. Y después mire la cifra por allá en el 97, ¿no? No, pero después la miramos, Carlos. Bueno. Carlos, bueno, ya... El yo creo que aquí pasado tiene en una herramienta, presente. El pasado en presente aquí. Bueno, la próxima semana van a estar con Alberto de Zúñiga. doctor Carlos Alberto Velázquez Echeverri. Pues gracias por acompañarnos la próxima semana con sus invitados aquí pues nuevamente en el Germán Forero informativo del Eje Benavides. Cafetero. No, ustedes muchas gracias, Álvaro. Chévere, A Germán, me gusta mucho. estas tertulias son muy buenas y la verdad me comprometo a que para la próxima Si usted semana quiere ver- invitar a Álvaro, invitar a Chaleco. ¿De qué hablan los cafeteros? ¿De qué hablan los cafeteros? ¿De café? De café, claro. Ustedes hablan de política. De café, nosotros hablamos de política, entonces pongan a hablar los con de qué hablan, de religión. Ave María. Los profesores de qué hablan, de educación. Claro. Sí, señor. Zapatero tus zapatos. Así es. 8 de la mañana.